Estamos hablando con los que saben, soñando una Colombia humana con el candidato Gustavo Petro. No hemos llegado a la pregunta que quería llegar, y era cómo se podía meter todo ese concepto europeo en América Latina y construir una sociedad diferente. Pero entonces estamos Cámara de Representantes. ¿Cómo le va a la Cámara de Representantes y por qué después resulta como agregado cultural en Bélgica? Hay que decir que, digamos, en mi historia dentro del M19 urbana, carcelaria y después semirural, ¿no? Nunca salí del país, nunca. Y había cierta tradición en el sentido que el que se fuera del país era que le sacaba el cuerpo a la responsabilidad con ese Estado armado contra nosotros. Sin embargo, me mantuve todo el tiempo en el país y, bueno, fue un militante del M19. Hay gente que dice, ¿cuántos mató y cuántos secuestró? No maté a nadie, no secuestré a nadie. Siempre, a pesar de que subí, bajé montañas y bueno, pasé por toda la historia del movimiento sin ser un jefe, porque era un joven que iba aprendiendo de la vida, digamos, y en unas condiciones duras. No soy como estos políticos que nacen en cuna de oro, ¿no? Ni nací en eso. Provincia, Ciénaga de Oro, un pueblo bastante olvidado, Zipaquirá, no tan olvidado, pero obrero, entre obreros. Y después pues la dureza de la lucha clandestina, todo, hasta que se terminó. Hasta el último día que terminó, yo estuve ahí. Y eso construye, ¿no? Cosas. También destruye otras. La vida es una construcción y una destrucción permanente. Pero siempre agradecí, siempre tuve el prurito ético. Digamos, yo decía, si la revolución mata, pues no vamos a hacer una revolución, digamos. Tenía un tipo de pensamiento que yo creo que deriva de las enseñanzas cristianas que recibí en el colegio, cristianas de verdad, no cristianas falsas, que es lo que hoy pulula. Entonces le rezan a la Virgen María y después van y le pegan un tiro al muchacho que tiene pelo largo en la esquina, porque tiene pelo largo. No, yo, digamos, siempre tuve la tesis de que una revolución es un enriquecimiento del ser humano y que el revolucionario, por tanto, debe ser un enriquecedor humano y esa dinámica en la que de todas maneras está una organización que está en guerra y que le hacen la guerra y que, ¿cómo era que decían? Vencer o morir, decía la consigna del M19. Yo la tramité dentro de mí y en mi accionar a mi manera. Entonces, nunca me fui, nunca deserté, nunca me mantuve hasta el último día, pero mi accionar político fue siempre el pueblo, la justicia social. Y eso me permitió salvarme de ese triste episodio que debe ser el sentirse uno copartícipe de la muerte de alguien, o el actor de la muerte de alguien, así sea en combate, porque no... El ser humano es el que está al otro lado, el soldado que está al otro lado es un ser humano, igual que uno. Incluso yo no salvé mi vida porque soldados me la salvaron, contradiciendo órdenes de sus superiores. En Zipaquirá fue así, yo me encontré el soldado que me capturó en Zipaquirá, él tenía la orden de lanzar una granada contra matar, esa era la orden, y el soldado pues también tenía su ética interna y todo el tipo lo que hizo fue cogerme el pelo que lo tenía largo y me sacó al público y toda la gentecita que estaba en el barrio rodeando empezó Petro. Y ya, el otro no me pudo, no el soldado, sino el que había dado la orden no pudo hacer nada contra mí. Después me arrastraron y todo, pero ese soldado me lo volví a encontrar siendo congresista y senador. Él era portero de una universidad, y él me llamó, yo decía, un señor fornido, grande, me dijo, mira, doctor, me dijo así, doctor, yo fui el que lo capturó, y yo sentí una cosa de este señor, y me contó la historia, porque yo no sabía el episodio, que lo habían echado ese día del ejército por no matarme, y él me contó todo eso, y
por este señor yo estoy vivo. No lo volví a ver, él no quería más sino contarme la historia. Y bueno, pero digamos, total es que pisé el recinto del Congreso de la República como congresista de Colombia. Yo pensaba que eso era muy importante. Y decía, pero ¿cómo llego ahora? Y decidí ser un buen congresista, digamos, no. Al principio me marearon muchas cosas y creo que cometimos muchos errores. Total fue que la ADM 19 se acabó ahí, al final de ese periodo en el cual fui elegido, no nos eligieron, en el 94. Yo ya sentía que tenía que ligar la economía al debate y yo veía a esos ministros que tenían su fama de que habían estudiado en MIT, en Harvard, y decía, estos son, si yo no tengo una capacidad de superarlo a ellos, pues no hay nada que hacer. Y entonces me puse a estudiar muchísimo y yo los veía nerviosos cuando hacía un debate. Esos debates no se transmitían, entonces la gente no sabía lo que yo estaba haciendo en el Congreso. Yo sí creía que eso se sabía, pero eso no se sabía. Después fue que fui conociendo el tema de los medios y que si uno sale en el medio eso no lo ve sino un pequeño grupo de gente y no cala. Y bueno, total es que yo me creí que había hecho un nombre como buen parlamentario y eso no era cierto. Y por eso me lancé al Senado en el 94 y me pegué la quemazón del Chiras y una amargura que me dio, porque además se acababa todo, se acababa la ADM 19, o sea, todo desde lo chiquito de 18 años a los, ya en ese momento tenía 34, se acabó. Y ahora, y entonces todo eso de los proyectos alternativos del mundo y que el socialismo, todo eso se acabó. Se cayó el tal muro de Berlín ese. Se quedó por fuera. Nosotros no era que estuviéramos, nosotros no fuimos comunistas. No, entendería yo cómo fue. Yo estudié Marx, lo estudié y lo estudio, pero no, nosotros nunca fuimos militares. Pero de todas maneras, entonces era como un avance de las cosas contra las que habíamos luchado, que ahora se decían los ganadores del mundo, todo. Entonces era como una caída, un desplome. Y ahí fue que me hicieron la propuesta de salir del país. Además me amenazaron, mataron, hicieron una lista, no me acuerdo cómo llamaba el grupo ese, Colsing, algo así. Y era el senador Cepeda, que era mi compañero, él salió elegido al Senado esa vez que yo me quemé. Era de la Cámara, y Vera Grave, y Petro, y mataron al senador. Entonces estos vienen por nosotros. Y entonces Gaviria decidió sacarnos del país. Y yo quedé así con ese irme. A mí me pareció una traición, pues nunca me había ido, yo no conocía nada. Y entonces, ¿pero qué me queda? ¿Qué me espera aquí? ¿Dónde qué? No hay nada, ya se acabó el EMI, ya se acabó el Congreso, ¿de qué vivo? La guerra, la paz terminó siendo esto, una derrota electoral. Y entonces decidí irme. Y me fui triste, yo lloré en el aeropuerto, esa es la separación. Yo me sentí amargado durante toda mi estadía afuera, pero afuera, que fue en Bélgica, frío, eso. Entonces, pero Bélgica tiene una cosa que es que son como 130 nacionalidades, es un mundo ahí, el mundo está ahí, porque es la capital de Europa, la sede de la Unión Europea, por eso yo busqué Bruselas. Ahí me metí a la Universidad de Lovaina. Pues la necesidad de estar junto a la juventud y estudiando me salvó, además de la tristeza de eso. Pues empecé los libros y los profesores ahí en su idioma francés, pero al principio no les entendía nada, pero yo aprendí el francés fue leyendo, no lo sé hablar, pero lo entiendo y lo leo, y empecé a leer en inglés y entonces empecé a explorar pensamientos nuevos. Entre esos el medio ambiente. Todo el ambientalismo europeo estaba escribiendo y se estaba enseñando en la universidad y capté ese tipo de temas que yo no había manejado y que se han vuelto determinantes en la acción política que siguió.
Usted tranquilamente dice, si yo estudié, no culminé mi tesis de maestría, pero usted no ha tenido el problema del actual alcalde. No, porque yo siempre dije que hice mis estudios completos de maestría, además con las mejores calificaciones. Pero yo no estaba emocionado por los diplomas. Cada vez, y además, yo me acuerdo en la maestría de economía, alguien me dice, no era el profesor, era una autoridad ahí. Si no hace una tesis de econometría, esos son terminajos. La gente se inventa, en las profesiones se inventa palabras enredadas para que los otros crean que uno sabe. Sí. Econometría es una especie de manejo matemático de la economía a partir de datos históricos que uno mete en unos modelos estadísticos y da unos resultados que los gringos siempre pensaron que eso era ley científica. Yo siempre estoy en contra de ese tipo de economía. Y entonces me obligaban a hacer la tesis, era con un modelo econométrico. Y dije, no. Y yo no vi la importancia tampoco de no obtener el título. Ahora es que estoy pensando. Se regresa. Y a hacer política. En Bélgica obtuve mi título. Sí. Digamos, homologable o no, fue mi título de especialización en desarrollo y medio ambiente. Es otro, yo tengo varios, digamos, yo hice una especialización en administración pública y la terminé y tampoco les hice la tesis. Hice la maestría, la terminé, tampoco le hice hice ese de Bélgica, que sí terminé completo, porque para mí era yo quería ese título europeo. Yo quería mostrar que ese año y medio que había pasado ahí no se había perdido. La experiencia fue buena porque no solamente por el estudio, sino por el contacto con otras culturas. Me dio una visión del mundo, recorrí parte del mundo. Hice un Petro distinto, porque yo era un provinciano. No es que sea malo, sino que uno, si quiere dirigir un país, tiene que tener una visión del mundo y entender lo que pasa en el mundo. Y rápidamente, sobre todo con la crisis de Samper, la famosa, entonces dije, no, yo me devuelvo, y renuncié a un buen puesto que tenía, muy buen puesto, y me vine a aguantar hambre aquí. Siempre que yo no he sido elegido he tenido que aguantar hambre. Toda la tesis de que la reinserción y todas las pendejadas, todo eso es una mentira inmensa. Ni la sociedad ni el Estado han sido capaces. Después de que firmamos la paz en el 89, ¿ya cuánto hace? Ya van, ¿cuánto es? Como 30 años ya. Ya 37 años, ¿sí? Mira todo lo que ha pasado, una vida. Sin embargo, yo voy, digamos que a mí una universidad privada me diga, oiga Petro, denos unas clases, teniendo cosas que enseñarle a la juventud hoy, ¿no? Ni una. Y estamos hablando de una sociedad que debe ser incluyente. No, eso no existe, digamos. Entonces, claro, yo me he ganado la vida porque el pueblo me ha elegido una y otra vez, y es por el pueblo, no nada. Pero si yo lo pensase desde la perspectiva de la apertura de la sociedad y del Estado, de la sociedad en términos de quienes manejan aquí la producción, no, fuera de esa vez que me fui, nunca, digamos, yo dejé de ser alcalde y estaba aguantando hambre. Ni siquiera, ahora es que me embargan, me quitan lo poco que tenía, no me permiten ya ni siquiera trabajar. Además que no puede ocupar ningún cargo porque está vetado. Usted, polo democrático, retirarse del polo, ser el encargado de darle el golpe de muerte casi, que podríamos decir, a un proyecto en su momento y después decir, venga, que sí lo podemos levantar. ¿Cómo hizo para que la gente siguiera creyendo en la izquierda después del fracaso? Sí, había muerto AM19, no, y se murió, nunca más volvió como proyecto político, ¿no? a aparecer en el país. Vino esos años duros, el relativo exilio dorado, le llamo yo, porque hay un exilio muy tenaz todavía, la persona que va de clandestina a otro país, ¿no? A trabajar en las construcciones y a que no lo cojan. Yo tuve otro exilio, pero me sirvió para estudiar. Vuelvo aquí
me lanzo por una idea de un amigo a la candidatura a la alcaldía de Bogotá, 1997. A probar de nuevo, saqué 7,000 voticos. Fíjate que me he multiplicado por, ¿cuánto? Por 100,000 entre ese momento. Pero ahí conocí problemas de Bogotá, yo en algunos debates que tampoco eran televisados ni nada, entonces nadie, solo iban los que conocían, los que iban, la prensa no era que me... Y lo quisieron utilizar, finalmente a usted lo conocimos de pronto en la televisión fue porque otros trataban de que este arme el problema y nosotros nos hacemos aquí al lado. Sí, digamos en ese debate que iba ganando, ¿cómo que llamaba? Moreno de Caro. Y la prensa se metió toda, uy, ¿cómo que Moreno de Caro? Entonces Peñalosa. Y inflaron a Peñalosa. Y ganó Peñalosa. Y yo saqué 7,000 voticos. Pero ahí entendí, una campaña enseña, entonces ahí varios temas, el transporte de Bogotá, varios temas que después yo pude insinuar más profundamente como una política. Y en el 98 entonces ya había hecho como una estructura política pequeña. Navarro venía también de ser alcalde de Pasto. Muy bien, David. Se había acabado la M19 y a mí se me ocurrió llamar a Navarro. Le dije, hermano, ¿y por qué no nos lanzamos? Porque él estaba inhabilitado para ser senador. Y yo no, pero yo no veía que yo tenía solo la fuerza para eso. Entonces yo le dije a Navarro, ¿por qué no nos metemos a la Cámara de Bogotá? Que él no estaba inhabilitado. Y yo le hago la segunda y le ayudo que esté... Yo no pensé nunca... Yo dije, pues Navarro va a salir elegido y yo le ayudo. Y resulta que salimos los dos. Sacamos la primera votación y fue una votación grande en Bogotá. Le ganamos a María Isabel Rueda, que yo creo que de ahí no se recupera la rabia que le dio. Desde entonces no me quiere. Pero salimos elegidos de nuevo al Congreso. Y yo no me lo esperaba, pero era como el primer paso de construir un nuevo proyecto. Nos llamábamos Vía Alterna, una cosa ahí. No era un partido nada, sino que habíamos puesto ese nombre. Y al Senado y al Congreso llegaron otros. Salió elegido Gaviria, Robledo. Bueno, yo no me acuerdo, fue la primera. Ya los debates se transmitían y yo dije, esta es la mía. Aquí es donde yo voy a mostrar y había estudiado más, ya tenía otro mundo en la cabeza. Entonces cogí primero los temas económicos, que era mi profesión, y después varios temas de corrupción económica, que ya están olvidados, ¿no? Pero yo cogí el debate del Banco Pacífico, que en su momento llenó primeras páginas. Cogí el debate de esto, la Reserva Forestal, que era en ese momento llamábamos la expansión del borde norte y el PO de Bogotá. Y, toda la familia de Pastrana, de los del tiempo, tenían tierra ahí, era la lógica de siempre, pero ahí cogí ese debate y lo hice. El tiempo pidió que me pusieran preso. Hice el debate de los cupos indicativos del Congreso, donde me apareció Tobula, y ahí vi que era un sistema en donde el Estado entregaba vía contratación una gran cantidad de dinero a los congresistas, que decían quién era el contratista, y los proyectos eran en las zonas paramilitares. Le pedí al DAS un mapa de zonas paramilitares y lo crucé. Navarro se puso bravo porque hice eso, y me coincidí. Y entonces lo dije en el debate. Esos dineros van para el paramilitarismo. Nadie, eso no fue noticia, ¿no? El debate sí, pero no esa frasecita. Y a mí me quedó sonando. Resulta que me amenazaron. Un señor llegó a la oficina y me dijo, un radioaficionado cogió una comunicación de un fiscal de alto peso con Carlos Castaño. Y el fiscal le pide a Carlos Castaño que lo mate a usted. Y entonces, me van a matar. Entonces yo quise investigar mi posible muerte, qué son esos. Yo no me había metido mucho en el tema paramilitar, entonces pues, me puse a investigar. Y cogí una metodología que fue clave. Digamos, estos cometen delitos de lesa humanidad y para no ser castigados la justicia, los delitos de lesa humanidad son sistemáticos, son muchos muertos
Pero la justicia coge muerto por muerto para no encontrar al culpable. Si yo cojo todos los procesos y los junto, me va a dar el proceso de archivados. Y así fue. Región, Sucre fue la primera. Y hice el debate. Claro, los procesos me daban quiénes eran senadores. Por eso yo dije que no eran paramilitares, eran parapolíticos. Me inventé la palabra. Y duré 10 años en la Cámara y después en el Senado, región por región, paramilitarismo en la Unión. El último iba a ser el debate del paramilitarismo en Bogotá. El de Norte de Santander, el de las universidades, el de Antioquia, que costó el exilio a mi familia, mi mamá, que nunca había ido, salido del país, mi hermana, mi hermano, mis sobrinos se tuvieron que ir. Ahí empezaron a chuzarme los del DAS. Resultó que yo los descubrí, fue el primero que dije en el país, el DAS está chuzando a la oposición política. Bueno, yo ya vivía, era brindado otra vez armas a mi alrededor de todos esos escoltas que me iban a matar. Me exiliaba de vez en cuando por raticos para evitar descubrí cómo me iban a matar. El tipo que me iba a matar, que es un primo de Artunduaga, un cuñado de Artunduaga, el periodista, Bobadilla se llama él, a él era el que me iba a matar. Tenían un comando en la escuela de Tolemaida con un coronel metido, estaban entrenando, eran paramilitares del Tolima. Arroyave les había pagado 300 millones para matarme. Y Arroyave estaba haciendo eso porque yo iba tras el debate del paramilitarismo en Bogotá y él era el jefe. Entonces yo iba hacia ese debate. Entonces el tipo quería atravesarse matándome. Él ya estaba negociando él estaba en Santa Fe de Ralito. ¿Cómo es que llama Luis Carlos? El que era el asesor de paz de Uribe, Restrepo, le puso el helicóptero para movilizar un frente en Nariño y en Los Llanos. El tipo, cuando llegó a donde sus frentes, los mismos tipos lo mataron y me salvaron. Pero Bobadilla, que era el que tenía el comando en Tolemaida para matarme, nos buscó. Entonces a Borja y a mí, yo recuerdo, en el Congreso de la República, yo le puse cita a él y el tipo me contó todo, esto fue esto. Yo lo ayudé a salir del país. Y entonces no llegó la muerte. Yo sí pensaba, con esos debates que estoy haciendo, yo no voy a sobrevivir. No llegó. ¿Cómo manejan, después de haber estado uno amenazado, ese concepto de perdón y de paz con quienes de pronto estuvieron en el otro lado? Yo nunca sentí que los autores materiales, llamémoslo así, fueran mis enemigos. Nunca sentí no, eso. Quienes estaban en el otro... Por eso, nunca los sentí como enemigos. Y cuando vino el proceso de paz, ellos tampoco nos sintieron como enemigos. ¿No? Yo nunca sentí, digamos, una reacción adversa a un general de la República, de la policía, nunca. Yo supongo que habrá quienes digan, uy, este guerrillero aquí hablando, pero digamos, como cuerpo social, nunca del ejército, de la policía, sentí un rechazo. Yo donde he sentido el rechazo y el odio, y sobre todo a partir del gobierno de Uribe, que es clase media alta ahí. Ever Bustamante forma parte del Centro Democrático. Usted fue compañero en armas con Ever Bustamante. Tiene a Navarro en el grupo, digamos, de la izquierda moderada, Alianza Verde. ¿Cómo ve la posibilidad de llegar el 2018 ustedes al poder, teniendo en cuenta que finalmente usted tiene amigos en todos los No, pero ya no es... Sí, claro, pues en la vida todo eso pues ha terminado en amigos que yo pensaba vueltos unos rivales muy... rivales que yo pensaba vueltos ahora amigos. Pero digamos que... No, ya el proyecto de digamos, el proyecto de mi 19 es el proyecto democrático para Colombia, ser una democracia. Eso quedó escrito en la Constitución del 91. En cierta manera,
de lo que se trata en buena parte de Colombia es en volver realidad la Constitución del 91. Y el M-19 ya no está, digamos, ¿no? Y sus miembros, unos hacen cine por allá en Australia, otros son doctores. Había un doctor en la Universidad de Estocolmo que murió hace poco. Digamos, es una diáspora, en la mayoría de los casos, de gente que sigue en donde esté, en cualquier lugar del mundo, aspirando a construir democracia, o construyendo democracia. Eber es una excepción, digamos, no es... De Eber ya se sabía lo que iba a pasar incluso desde esas épocas, porque él fue el primero en salirse del país. Fue el primero en intentar dividir el M-19, una historia que está por allá oculta. Él era más de la democracia cristiana, conservador, digamos. Yo creo que él no... Y vivió todo el episodio de M-19, lo vivió en el exterior. Cuando se hizo la paz fue que volvió a Colombia. Y digamos, yo no quiero criticarlo, pero yo pienso que hay muchas personas que les pesa más que las afugias de la vida que le trae a uno el defender principios, riesgos, etcétera. Les pesa más la comodidad, la pensión, y entonces terminan acomodándose a lo que en ese momento es lo dominante, ¿no? Estamos hablando con los que saben. Deberíamos haber terminado ya el programa, pero me voy a extender una sección más, porque finalmente hay unos temas que no nos hemos atrevido a tocar. Estamos fuera de tiempo, pero vamos a continuar.